Cada que a mí me sale el avisito de que en vivo, yo digo: "Ah, ya arrancamos". Y como ven, comenzamos en este en vivo de hoy, martes 13 de febrero de 2024, por si hay alguno por allí un poquito perdido con la fecha. Y yo estoy con mi gran amigo, escritor y este hombre revolucionario que, como les he compartido en los posts, se llama Pipe Ramírez. Pipe, gracias, 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 porque yo sé cómo es tu agenda de apretada y sin embargo tú dispusiste este tiempo para nosotros. Eres súper bienvenido a la comunidad Relaciones Sanas. Muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación. Claro que sí, siempre debemos encontrar el espacio, sobre todo si se trata de difundir un mensaje positivo. Gracias más bien a ti por la invitación y aquí en tu comunidad. Y bueno, yo encantado aquí que empecemos, como tú dices, cuando se ve ese en vivo, ese live, pues emociona. Sí, sí, ya uno dice, uy, arrancamos. Bueno, yo tengo por costumbre, Pipe, comentarle, compartirle a la comunidad, los que se conectan, los que se van conectando y los que luego ven la grabación, que generalmente son más los que ven la grabación que el en vivo como tal, ¿no? Directo. Pero siempre les comento de dónde conozco a mi invitado, así que hoy no va a ser la Ok, excepción. Les quiero decir que con ok. Pipe coincidimos por esta organización maravillosa de la que les he hablado muchas veces, que se llama Mi Libro Hispano. ¿Por qué? Porque Pipe también es autor. Él tiene varios libros, hemos coincidido en diferentes eventos y, por supuesto, cuando él me empezó a hablar, yo no sé si tú te acuerdas, Pipe, ya hace como más de 2 años, lo que yo llevo viviendo acá en Miami, en una feria que estuvimos en Pinecrest, y Pipe hablaba Ajá. que el biohacking, y yo, ¿de qué habla? Como que él, entonces yo le pregunté, pero ven, ¿eso en qué consiste? Y me empezó a contar la historia. Así que a mí me pareció apasionante y luego ya en otros eventos hemos podido compartir un poco más. Ya yo me leí su libro extraordinario, que ayer se los compartí, Recablea tu cerebro. Miren, es otro cuento, es otra película, es otra carreta, como se dice. Así que yo los invito a que abran su mente, a que se dispongan a recibir toda esta sabiduría que este hombre tiene, porque como digo yo, nada es casual. Él es colombiano, radicado acá en los Estados Unidos, ahorita mismo está en Colombia, porque tiene una serie de eventos, de conferencias, por eso lo que yo les decía en un principio de que él tiene una agenda súper apretada, no es carreta. Ustedes lo pueden buscar en Google y él siempre va a estar en los primeros lugares de búsqueda como ese hombre que es el abanderado, el pionero, el promotor, por lo menos en nuestro medio, de todo lo que tiene que ver con el biohacking. Pero si ustedes leyeron la invitación, dice de lineal a exponencial. ¿Por qué, Pipe? Cuéntanos ya un poco y nos vamos metiendo en materia. Buenísimo. Pues mira que Delinear la Exponencial es el título de mi segundo libro que está a punto de lanzarse, que va convirtiéndose también en una consecuencia porque yo arranco con el tema del biohacking. El biohacking, también para explicarlo, es una forma de nosotros tomar responsabilidad y de tomar acción sobre nuestra salud, no separándonos de los doctores, pero por el contrario, siendo también parte activa, porque ¿quién puede entender mejor nuestro cuerpo que nosotros mismos? Sin embargo, la tecnología nos presta, por eso biohacking, pues la palabra hackear, hacking se conoce en el mundo de la informática y pues fue un Uh término que -huh. se le dio a través de la tecnología. Hoy en día podemos medir muchas cosas sobre nuestra salud en tiempo real, como está sucediendo casi todo en la vida. Cualquier aspecto de la vida hoy tiene algún aspecto digital, entonces podemos llevar esa información en tiempo real. Entonces, de lineal a exponencial, estoy hablando de algo que es de mentalidad. Por eso dice de lineal a exponencial, una mentalidad vanguardista. Pues Un vanguardista salto, como... como un salto cuántico, Pipe. Es un salto donde vamos de lo lineal a otro nivel. Sí, o sea, por diseño biológico, los seres humanos pensamos de manera lineal. Digo, bastante adversidad que existió en los tiempos de inicios del hombre y no estamos acostumbrados a que las cosas crezcan
exponencialmente o como un salto cuántico y estamos a punto, o sea, estamos a punto de vivir una curva que ya se está separando de cómo crece la tecnología. Y mira, la tecnología, para entenderla en su etapa más fácil, un dispositivo móvil, el de mayor capacidad en este momento de almacenaje, por hablar de una de las facultades, es de 1 tera, pero hace 2 años era de 512 y hace 4 de 256 y hace 6 de 128. O sea, son patrones de comportamiento que se doblan cada 2 años, por poner uno de tantos ejemplos. Entonces la tecnología tiene esa capacidad de crecer exponencialmente. Tú puedes tener una audiencia hoy de 1000, pero en un mes puede ser de 2000 y después puede ser de 4000 porque no requiere infraestructura análoga, no requiere infraestructura física. Entonces, tenemos que prepararnos. No es que la cabeza pueda evolucionar a la velocidad que la tecnología, pero sí se puede preparar para que tenga el ritmo del crecimiento que nos va a presentar la tecnología, sobre todo a partir de este momento hacia adelante. O sea, el propósito del libro de Lineal Exponencial, una mentalidad vanguardista, es justamente adaptarnos con tiempo suficiente a lo que viene, porque ahora la gente cree que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 25 años y yo les diría que en los siguientes 5 probablemente cambie 20 veces más. Y eso es una Wow. etapa muy corta para la adaptación. Entonces, yo parto también de una frase que digo, todo lo que se digitaliza se democratiza, por lo tanto se hace abundante. Lo podemos ver, me gusta utilizar ejemplos muy simples para que la gente lo entienda. ¿Cómo consumimos hoy en día música? En tiempo real por un Spotify o por YouTube. No importa si pagas o es gratuito, lo tiene todo el mundo igual. ¿Cómo Ya no hay que ir a consumíamos la música? tienda a comprar, a comprar el disco como antes. Es eso totalmente análogo y costoso. Tenías que salir de tu casa, ir a una tienda de música, comprar un disco de 20 canciones y a veces ni siquiera funcionaba en todos los CD players, se rayaba, se quebraba. O sea, hay unas etapas de esa transición digital que son decepcionantes, pero hay una más interesante que es la que es disruptiva y estamos a punto de vivir una etapa muy disruptiva de la combinación de todas las tecnologías. Entonces ahí es donde hay que estar preparado porque disrupciones también, vuelvo y te repito, me gusta siempre explicar las cosas muy fáciles, disrupciones no solamente es en la era tecnológica, desde la era de los dinosaurios, o sea, existe una disrupción por un meteorito en el clima, los dinosaurios no se pudieron adaptar y ¿qué pasó? Se extinguieron. Entonces, es el momento de empezar a posicionar nuestra mentalidad, o sea, posicionarnos nosotros respecto a lo que es mentalidad para afrontar esos nuevos cambios. Ahora la gente escucha mucho hablar de inteligencia artificial y por supuesto que la inteligencia artificial va a provocar muchos cambios y es importante entender que no te va a quitar el trabajo inteligencia artificial, te va a quitar el trabajo quien sepa utilizar mejor inteligencia artificial. Cada trabajo que es desplazado por la tecnología, surgen nuevos, el estudio de McKinsey es de 2.1 nuevos trabajos por cada trabajo que es desplazado por la tecnología, porque van a existir trabajos que no tenemos ni idea que existen. O sea, hoy en día, ¿quién se iba a imaginar hace 20, 30 años que iba a existir gente que ganaba dinero siendo youtuber, si ni siquiera estaba YouTube, que iba a ser Instagramer, que iba a ser TikToker, que iban a venderse tantos cursos digitales? O sea, era impensable. Entonces se crean muchas nuevas formas de ingresos, pero hay que estar preparado. Este tema de la inteligencia artificial, aunque lógicamente este live no es sobre eso, pero ya que lo mencionas, a mí en tu libro me llamó mucho la atención que tú dices que toda la gente que tiene ese temor de que la inteligencia artificial los va a desplazar, tú dices, los maestros ya no tendrán que estar haciendo cosas que realmente no ayudan a los estudiantes, sino que se podrán apoyar en la inteligencia artificial y estos maestros realmente se podrán dedicar a apoyar a sus chicos, ¿cierto? A que crezcan, a que piensen, a que hagan cosas diferentes. Entonces, eso a mí me dejó pensando porque dije, bueno, pues sí, tiene razón. ¿Cuántas horas gasta un profesor, no sé, programando un examen, ¿cierto? Haciendo Mira, esos currículum, haciendo la esas cosas. cantidad, la cantidad de cosas que tiene que hacer un profesor. Calcula un salón promedio, uno pequeño es de 20, uno grande es de 40. Revisando las tareas y los exámenes de todos.
preparando la clase, llevando registros que tiene que pasar de informes. Si inteligencia artificial se dedicara a hacer lo mecánico de una manera automatizada e incluso inteligencia artificial asistiera a cada niño, porque es que en un salón de niños hay uno que no entiende nada y otro que está aburrido y el profesor no puede dedicarse a cada uno. Si inteligencia artificial, que va a resolver todos estos procesos, que son cosas mecánicas, imagínate el poder de un profesor poderle dedicar a cada niño un tiempo para conocerlo, saber a dónde le apoya, dónde tiene que reforzarlo, ayudarle a gestionar sus emociones. O sea, va a ser un cambio de dinámica. Ahí es donde vienen las disrupciones y es difícil ver el futuro. Es difícil ver el futuro porque la gente piensa en el escenario distópico. Ver el futuro es tan complejo que además tiene unos principios biológicos. Eso sucede en una parte de la neocorteza media y cuando tú tratas de pensar en el futuro, como es algo totalmente nuevo y diferente, entonces esa red neuronal se empieza a apagar. Y si se trata de proyectarte a ti mismo, se apaga con mayor rapidez porque eres un total extraño. O sea, si yo pienso en el Pipe Ramírez de hace 7 años, no tiene nada que ver con el Pipe Ramírez de hoy en día. Si trajera los dos, si pudieras entrar en un sitio cuántico de múltiples realidades, pues sería un total extraño el Pipe Ramírez de hace 7 años contra el de ahora. Entonces, esa es la razón principal a nivel biológico de por qué, o sea, te queda difícil verte como un extraño. Entonces, ahí es donde, en cambio, la tecnología, desde los años 70, pero sobre todo en los 80, empezó a mostrar unos patrones de comportamiento muy precisos, como el ejemplo que colocaba de que se dobla la capacidad de almacenaje, se dobla la capacidad de poder computacional en procesadores. Tiene unos patrones de comportamiento bien predecibles, porque funciona incluso bajo leyes. Entonces, eso permite ver posibilidades. Yo, desde el año 2012, que estoy en mentoría con una de las mentes más brillantes del mundo, Peter Diamandis, que lo menciono mucho en mi libro, sí. Para mí no ha sido, para mí ya nada de sorpresa desde el 2018, porque no es que se adivine el futuro, pero sí se sacamos tantas probabilidades en esos cruces de tecnología que cuando ha pasado ahora toda esta digitalización después del 2020, después de pandemia, cuando está sucediendo ahora lo de inteligencia artificial, son cosas que ya sabíamos que teníamos que permitir que el poder computacional fuera llegando a ciertos puntos para que empezara, digamos, a tener de verdad un computador, o sea, la parte del hardware, poder crear algoritmos, porque no es otra cosa más que eso, ¿no? La capacidad de cómputo para predecir posibles acciones que van a suceder respecto a lo que se esté sugiriendo. Pipe, en ese planteamiento tuyo tan revolucionario de que todos somos superhumanos, a mí me llamó mucho la atención este capítulo tuyo, de tu libro, donde dice, no se trata de aprender, sino de desaprender. O sea, ¿cómo podemos desaprender para acercarnos más a esa versión de superhumanos que todos podemos alcanzar? Pues para mí, una forma espectacular, de esto habla mucho, Joe Dispenza lo habla de una manera, Enric Corbera lo habla de otra. Joe Dispensa... Ahorita vas a estar este fin de semana. ¿No vas a estar con Corbera? No, estás en Colombia. Sí. Joe Dispenza habla de un concepto que dice ser irrazonable, no es irracional, no tiene nada que ver con la irracionalidad, es un tema biológico en la psique que genera problemas a nivel mental, pero irrazonable es lo que esté fuera de tu razón. Entonces ahí entran otra vez los ejemplos básicos y los ejercicios prácticos. Usualmente salimos de la casa a la oficina o al trabajo y tomamos la misma ruta. ¿Por qué? Porque automatizamos procesos. O sea, cuando vas a ir la primera vez, vas totalmente concentrado porque tienes que ir buscando. Entonces, eso te pone en un estado de conciencia. Pero una vez automatizas ese proceso, no, te vas hablando por teléfono, así sea en speaker, te maquillas en el semáforo. O sea, te puedes distraer y tú, por obra y gracia del Espíritu Santo, la gente llega al sitio y uno dice, pero ¿cómo? Si no me di ni cuenta. Porque ya se automatizó un proceso.
Sí. Piloto automático para manejar, ya hay un piloto automático que te permite, eso son las famosas sinapsis a nivel yo todo lo entiendo a través de la biología, fue la mejor forma como yo pude aprender y evolucionar en muchas cosas. Son las famosas sinapsis, entonces eso crea las redes por defecto o los pilotos automáticos que hay para cosas que funcionan, para cosas que no funcionan. Pues definitivamente para la parte de manejar me encanta no tener que saber que si voy a poner el carro en directa y que si te, es un proceso que tú haces automatizado y está bien. Entonces, ¿cómo rompes patrones de comportamiento? Con este mismo ejercicios básicos tomando otra vía. ¿Por qué? Porque te va a obligar a estar consciente, te va a obligar a ir pendiente para que no se refuerce más esa red. Por ejemplo, comiendo con los cubiertos con las manos diferente, si coges el cuchillo con la izquierda, viceversa. Eh, Cepillar. cepillándose con la otra. Esas son las cosas más básicas que se pueden hacer para romper esquemas que te obligan a estar consciente y entonces de esa manera podemos crear un desaprendizaje respecto a otras cosas. Por eso se habla también de este periodo de 21 días de un hábito que realmente se ha descubierto que son 66 en promedio y hay una persona que le puede tomar 120 y hay otra que le puede tomar los 21 días realmente. Entonces es automatizar un proceso hasta que el otro se desarticule y se desaprenda. Lo que pasa es que hay que ser bien consciente para estar ejecutando esa acción que queremos llevar. Eso es lo que pasa cuando alguien lee algo en un libro y dice, uy, esto es buenísimo, esto era lo que yo necesitaba, ta, 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 ta. Y a los 3 días vuelve y cae en el patrón de comportamiento anterior, porque hay esas redes por defecto que además nos remarcamos con la edad y ahí es cuando las personas dicen que yo soy así, yo no voy a cambiar. Pues Ya. lo que creas o no creas, lo más probable es que estás en lo correcto. Sí, aquí no se le lleva la contraria a nadie, ¿cierto? Eh, ¿cómo fue ese primer contacto tuyo con toda esta carreta del biohacking? Porque yo recuerdo que tú me comentaste que habías tenido, por ejemplo, algunos problemas, entre ellos, y en tu libro también lo compartes, el tema del sobrepeso. Y mire, créame que este hombre es súper delgado. Cada vez que lo veo está más delgado, más alto y más joven. Entonces, sí, en serio. Entonces, Eso, esa es una de las razones por las cuales uno dice, esto como que funciona, el tipo no está tan, ¿cierto? Tan despistado, sino que tuve al contrario, es un problemas, superhumano. tuve problemas de el sobrepeso es el resultado en físico, porque el sobrepeso realmente es una consecuencia de muchos problemas de salud, es una consecuencia de una inflamación crónica. Yo llegué a un colapso con mi cuerpo por muchos malos hábitos de todo tipo. Ese sobrepeso además traía consigo un dolor de espalda muy fuerte, una hernia que se empezó a pronunciar ahí en la espalda, en la parte baja, gastritis todo el día, todos los días, alergia, estornudaba, a veces me daban ataques de alergia de media hora, problemas de digestión, mejor dicho, todos los males y yo iba buscando todos los tarritos, que el TAMS, que el Advil, que yo no sé qué, o sea, lo que uno va normalizando. Y yo tenía 31 años y yo decía, esto no puede ser. Entonces, al inicio hago unos cambios antes de llegar al biohacking por medio de Deepak Chopra. Me doy cuenta en una conferencia de él que el tema de la alimentación tiene todo que ver hasta con la espiritualidad, porque ellos lo plantean así en su forma de verlo en la Ayurveda. Entonces yo empiezo a eliminar, por ejemplo, en ese momento leche y carnes rojas. Inmediatamente se va la alergia, se compone la digestión, luego remuevo fritos y se va la gastritis. Y yo dije, loco, todo tiene que ver con la alimentación. Luego viene otra etapa donde ya me encuentro con esta corriente de lo que son los biohackers, que aparece en la misma comunidad de todas estas tecnologías que yo empiezo a seguir en el 2012 con Peter Diamandis. Y, y ahí ya entonces va a otro nivel, ¿no? Ahí ya no es solamente estar bien, sino empezar a revertir la edad biológica, porque todos tenemos una cronológica, la que cuando nacemos y hasta hoy, pues eso nos da una cuenta matemática en años,
pero la edad biológica ya se puede medir a nivel celular. Los telómeros es una forma de medición, en la bacteria intestinal hay una forma de medición también de nuestra edad biológica. Entonces, claro, yo llegué a tener cuando tenía unos 43 años, hace casi 5 años ya que me hice la primera vez ese examen, mi edad biológica era de 50, no me sorprendió por todos los malos hábitos que traía. Hoy actualmente que tengo 48 años, mi edad biológica está alrededor de los 37, o sea, estaba hasta 11 años por debajo. Entonces, los descubrimientos en biotecnología es que ese software digital de lo que es el ADN puede ir para atrás o para adelante. Hay múltiples experimentos, porque esto es ciencia, esto no es una cosa inventada de loquillos por allá. Esto es ciencia de la cual habla mucho David Sinclair y se han hecho pruebas tan importantes como agarrar una yegua que ya no preña y revertir su edad biológica por medio de procesos ni siquiera invasivos, ayuno, una nutrición o una alimentación adecuada y personalizada, un ritmo de ejercicio personalizado, y eso revierte la edad biológica y luego preña y luego nace un potrillo totalmente saludable. Se han hecho pruebas con ratones y ya actualmente esto lo podemos ver en humanos, o sea, probablemente no esté a uso comercial, pero justamente uno de los objetivos nuestros como biohackers, como personas muy involucradas en la biotecnología, es usar y usar y usar todos estos dispositivos, todos estos protocolos, todos estos hábitos para que se vuelvan de uso masivo y comercial. Soy un firme creyente, por ejemplo, hablando del futuro de la salud. En el futuro, las personas realmente hasta van a elegir cuántos años vivir, porque vamos a tener la capacidad de reemplazar órganos que se van a hacer de tus propias células madres, vamos a tener la capacidad de hacer edición genética, vamos a tener que desarrollar obviamente un cambio de conciencia en la forma de cómo nos alimentamos, porque hay un mal planteamiento desde la era industrial, no porque alguien quiso hacer daño, sino porque pues lo que creímos que en un momento funcionaba y salvó de muertes, de hambrunas la población. Somos la primera generación, estos días estaba escuchando un nutricionista con honoris causa, un buen amigo Bruno, y él decía, somos la primera generación donde ya nadie muere, o sea, no hay una hambruna, o sea, no hay muertes por hambrunas masivas. Entonces, no estoy diciendo que todavía no existan problemas donde todavía hay desnutrición, pero ya es difícil, o sea, hasta en la escala más baja casi que se ha ido pudiendo resolver ese problema. Y la tecnología va a resolver ese problema de la alimentación para todo el mundo, pero te repito, hay que hacer unos cambios en el planteamiento porque si bien es cierto que todo lo que son cereales, o sea, siembras desde el trigo hasta soya y muchas cosas, lo que pasa es que por poder escalarlo y por poder superar los problemas de hambre, pues también se llevó a un punto que también ya causan una interferencia en nuestro organismo. Entonces, esos son cambios que vienen, que yo creo que son etapas que se tienen que transicionar y estamos justo en una etapa caótica, porque entonces yo me encuentro con muchas personas que dicen, pero es que ya hablan tanta cosa que es que ya uno no sabe ni qué comer porque todo es malo, todo es malo, todo es malo. No es malo, ya uno no sabe qué comer, le dicen que miren la etiqueta tal cosa, luego la otra nutricionista dice otra, el médico te dice esto. Entonces realmente hay ahorita como un caos en ese sentido, ¿no? Pero tú piensas que sí vamos en camino de poder adoptar esos hábitos saludables que nos lleven a vivir mucho más de 100 años con calidad de vida. Sí, mira que sí. Lo que pasa es que tú te puedes imaginar, Marce, lo caótico que tuvo que haber sido el momento que estaban masificando los vehículos y todo el mundo andaba en caballos y el cableado eléctrico. O sea, eso era caos, caos, los trenes, o sea, es caos en ese momento en las sociedades. Entonces, sí soy consciente de que estamos en un momento caótico, sí soy consciente o soy de los que creo que la gente se debe informar y educar. Sé que la ciencia médica tradicional no es, los doctores no es un tema de falta de capacidad, es un tema del sistema. El sistema, lo que funcionó por un momento son sistemas tan grandes, el de la farmacéutica, el de la alimentación, o sea, el sistema de salud, el sistema de la alimentación,
pues son elefantes tan grandes que cuesta enrutarlos hacia otros caminos. Entonces, claro, los doctores de la ciencia médica tradicional que conocemos, pues están con esos viejos conceptos. Entonces ahí empieza eso que se vuelve un debate porque el doctor te dice una cosa, pero luego la medicina funcional, que está muy apoyada en la biotecnología, te dice otra. Y además nosotros mismos damos cuenta que hay cosas que cambian. O sea, a veces por prevención, por ejemplo, yo en el libro recomiendo no calentar el aceite de oliva. Y ya esa tesis se desvirtuó, se puede calentar, o sea, se puede poner a hacer algo con aceite de oliva porque se creía que la temperatura cambiaba su composición y causaba daño. Ya se llegaron a los estudios y que demuestra que no. Entonces, el problema que forma el caos es que estamos en un mundo tan cambiante que rápidamente nos damos cuenta y cuando se saca la información, entonces eso le causa ruido a la gente en la cabeza, eso causa caos porque todo el mundo quiere tener la vida plana, lineal, como estamos acostumbrados, y esos son cambios que se presentan exponenciales, que ahí es donde te digo, tenemos que adaptarnos. Ahora, si hay unos principios, a mí cuando hablo de alimentación yo le digo a la gente, es fácil. Sí, porque como que es fácil si es muy complicado. Piensa desde la era del Homo sapiens, cómo hacían ellos. El ayuno era obligatorio, no era un tema de que si hago ayuno o no hago ayuno, es que era obligatorio porque es que la comida era escasa. Las frutas eran por cosecha y cuando se las encontraban. Ellos usualmente lo que buscaban era animales variados, lo que se encontraran para cazarlo y comer las grasas que son las que le permitían además mantener un porcentaje de grasa al hombre, al Homo sapiens, y eso nos permite vivir, vamos a decir, utilizar ese es como un almacenamiento de fuente de energía que nos sirve para cuando no hay. Entonces, ya no tenemos que aguantar hambre como un Homo sapiens de pronto pasaba un par de días sin comer, pero el ayuno intermitente lo que permite es que tu ciclo de hormonal funcione perfectamente, que el cuerpo pueda reparar cosas que tiene que reparar, porque si tú le estás metiendo comida todo el día y cada 3 horas, pues el cuerpo no puede dejar incluso de solamente organizar eso que son alimentos para convertirlo en ATP a nivel energía, a nivel celular. Entonces todo el tiempo está ocupado en eso, entonces pues olvídate, no tiene tiempo ni de reparar. Y las etapas de crecimiento, las etapas de los cambios de la biología, una cosa es cuando estamos en nuestros 20, eso el cuerpo aguanta con todo, así le tires toda la chatarra, pero a los 30 empieza a cambiar, a los 40 cambia bastantísimo, y cuando las personas quieren reaccionar, entonces dicen, ay, mira que es que el cáncer, ay, mira que es que el corazón, ay, mira, tenemos todos los biomarcadores hoy que necesitamos para poder predecir nuestra salud. O sea, yo sé, y no estoy con eso diciendo que no se pueda presentar una eventualidad o algo que sucedió. Digo, para mí lo único y lo que no hay nada por encima de eso, y yo respeto todas las creencias, Dios. Si Dios me requiere, yo quiero vivir 184 años, pero si Dios me requiere mañana, pues mañana estoy ahí, pero me fui feliz. Pero en mis manos sí ha estado la capacidad por los últimos 10 años de yo controlar biomarcadores que alteran, mi epigenética puede alterar mi genética. Entonces, claro, entonces a uno le dicen, no, es que la genética de tu abuelo ahí hay problemas de corazón y en la genética de mi abuela hay problemas de cáncer. Y es real, yo tengo un biomarcador que yo sé cuando me paso de comer mucha carne, mucho queso, y si él se sube, estoy yo provocando un cambio que me va a traer consecuencias en el tema del corazón. De eso murió mi abuelo, por el lado de mamá. Pero también sé que lo he llevado la mayor parte del tiempo, en los últimos 5 años sobre todo, a unos niveles perfectos, porque yo sé que mi cuerpo no le funciona tanta carne de res y de cerdo, o sea, soy más de pollo y pescados y algunas semanas me tiro vegetariano, pero todos los cuerpos son diferentes. Por eso es que hoy en día cuando me preguntan, entonces, ¿qué como? Entonces yo la respuesta más precisa es, no tengo ni idea hasta que no veamos un examen tuyo de bacteria intestinal porque la alimentación debería de ser personalizada. Pero si generalizamos, definitivamente hay que comer muchas vegetales, hay que comer proteína animal y a veces hacer ciclos y no, pero variada. O sea, la carne, incluso para el que tolera bien la carne, no debería de ser algo que sucediera más de 4 veces al mes. Y ahí la gente se pone brava porque hay gente que quiere comer carne todos los días. Te vas a ocasionar un problema, probablemente estés bien hasta los 80, 90 años, pero pues ya está ahí. O sea, hay un momento que la carne empieza a generar un desgaste muy fuerte. La dieta mediterránea, por ponerlo en unos términos, es una de las dietas que más
podríamos generalizar y es muy saludable. Está cargada de grasa saludable. La gente cree que la grasa entonces toda es mala, ¿no? La grasa saludable es como mantequilla clarificada, aceitunas, quesos maduros, eh, eh, aceite, coco, el coco también es una grasa saludable, el aguacate, el salmón, pero salmón salvaje. Entonces, y luego en cada una de esas cosas que menciono, ahí es donde empiezan los problemas y la gente se confunde y se pone brava, porque el salmón yo le digo, pues si es un salmón salvaje, bien, pero si es un salmón criado, que es la mayoría que te vas a conseguir en un restaurante, pues eso trae otra cosa que ya no es tan buena por la forma como lo alimentan. Entonces, si es Trae complejo, mercurio, se supone. esa es la responsabilidad que debemos tomar cada uno. Mira, los cambios exponenciales que están sucediendo traen con ellos una total responsabilidad, o sea, traen con ellos una enseñanza de nosotros tomar responsabilidad y parte en nuestra salud, en nuestras finanzas, en muchos de los aspectos de nuestras vidas. Nos está trayendo es una lección donde te dicen, tú tienes que ser parte activa y responsable de esto porque no puedes estarle botando la pelota al gobierno, a la economía, al doctor y a todo el mundo, porque eso te encasilla en una posición de víctima. Tenemos que ser extremadamente responsables con todo lo que hacemos y ser parte activa de cada una de esas etapas de nuestra vida. ¿Eso te ha complicado la vida de alguna manera desde que decidiste tomar ese camino? Porque, por ejemplo, tú compartes en tu libro que tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana, ¿cierto? Eso, ¿cómo funciona, por ejemplo, a nivel de las relaciones? Acuérdate que esta comunidad hace mucho Uh-huh. énfasis en esa parte de las relaciones. Eh, Sí. Porque si tú entonces no comes a las mismas horas que los demás, no consumes las mismas cosas, tus horarios son totalmente diferentes, ¿cómo se refleja eso a nivel de tus relaciones? Bueno, hay momentos donde uno está viendo este aprendizaje y claro, todos tomamos alguna posición a veces radical. Entonces, por un momento, sí estaba muy radical con ciertos aspectos, estando solo o estando con una pareja específica que estuve, funcionaba muy bien. Y vuelvo y te digo, cosas cambian. Fíjate que ahorita voy para allá, hay modificaciones de los horarios, por ejemplo, en mi último año, sí, sino que me sirvió mucho esto de las 4:30 por una etapa larga para unos resultados. Pero ahí es donde entonces vienen los cambios. Entonces, sí, yo no digo que hay que ser un antisocial porque yo creo que no hay una persona que sea más de manada o de tribu que yo. O sea, yo soy de manada. Entonces, cuando vi que ese radicalismo también ya se volvía un conflicto porque nunca he sido de, no, es que si no es esto, no, me adapto, me adapto. Yo llego a un restaurante, si es un tema social, y me adapto. Yo pregunto qué hay y te prometo, si llego a una casa, yo lo único que pido es, déjeme escoger yo qué me como. No importa lo que hayan hecho, yo sé que yo puedo escoger algo y ahí miro qué cantidad como o no como, pero creo que hay esos periodos de flexibilidad. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, yo estoy con una comunidad hace un año donde tenemos unas reuniones que en el horario colombiano, horario de Miami, son las 9 de la noche. Entonces, esa era la hora a la que yo me iba yendo a la cama. La reunión termina a las 10. Entonces, yo ya corrí, no es que duerma menos, corrí una hora hacia adelante mi tema de mi levantada. Ahora es a las 5:30 por el último año, porque no es que le voy a recortar tiempo. Entonces, se va uno adaptando. Por ejemplo, quien tiene hijos dice, pero es que ¿cómo así? Eso es muy difícil porque, y yo digo, mi hijo, mira que cuando estuve inclusive en una etapa que todavía estaba ahí casado, me funcionó. ¿Por qué? Porque mi hijo siempre, digamos, hasta sus 16 años, lo habíamos acostumbrado a que a las 9 de la noche ya estaba dormido. Entonces nosotros también nos acostábamos temprano. Entonces nos levantábamos, de pronto mi ex esposa no se levantaba tan temprano, pero yo sí me levantaba a las 4:30 y esa hora o 2 horas de más, no hombre, lo que rinde ahí, o sea, la gente dice, no, es que yo soy nocturno y entonces yo hago las cosas en la noche. Esas 2 horas de la mañana son comparables con fácilmente 4 a 6 horas de las cosas en la noche porque la fuerza de voluntad no es tan mental como la gente cree. La fuerza de voluntad también tiene un principio biológico y en la noche
Hay algo que se llama el reloj biológico, lo digo yo de una forma que la gente lo entienda fácil. Nosotros tenemos un reloj biológico, es el ritmo circadiano y hay otros ritmos. Y hacia la noche los funcionamientos del cuerpo van cambiando y hay lo que se llama la variabilidad del corazón, no el ritmo cardíaco, la variabilidad. Y eso determina tu fuerza de voluntad. Entonces, hacia la noche no tienes la misma fuerza de voluntad que tienes en la mañana por procesos hormonales como funciona. Incluso si haces grandes esfuerzos, ni siquiera vas a tener los resultados que tienes en la mañana, sino que estás desajustando tu reloj biológico. Y ahí vuelvo y le digo a la gente, a mí me alcanzó a tocar, a los jóvenes, a los que son lo suficientemente jóvenes, no. Pero yo iba con mi abuelo a su finca de ganadería y allá no había tendido eléctrico. Ya existía el tendido eléctrico en la ciudad, pero él nunca estuvo interesado en ponerlo. Adivina a qué horas había que comer, a las 6 antes de que se terminara de oscurecer y con una velita, y a las 7 todo el mundo estaba durmiendo porque a las 4 había que pararse, porque a las 4:30 había que estar en el ordeño. Entonces, nosotros hemos venido a descuadrar algo que ha funcionado en el hombre por 150.000 años de historia, pretender cambiarlo en 100 años de revolución industrial, 150 años, es un sinsentido. Eso es lo que ha ocasionado que hoy en día tengamos lo que llamamos ahí en mi libro los 4 grandes asesinos: problemas de corazón, problemas de Alzheimer, problemas de diabetes y problemas de, de corazón, cáncer, diabetes y Alzheimer. 4 cosas que empiezan a suceder por malos hábitos de alimentación y porque descuadramos nuestro reloj biológico y tenemos en nuestras manos, te repito, todos los elementos desde nuestros hábitos para modificar. Ahí es donde empieza a jugar el papel el tema de la epigenética. Ahí es donde nosotros afectamos realmente los genes, así los traigamos, nosotros los podemos afectar, porque si yo siguiera con los mismos hábitos de mis abuelos, pues probablemente tenga los mismos problemas, pero repito, pero si yo modifico esos hábitos, seguro que no los voy a tener, por lo menos no tan a temprana edad como las tuvieron ellos, pues que para mí mis abuelos ya estaban en sus 70s. Y ahora, por fortuna, salen y salen y salen pruebas y evidencias de personas viviendo con muy buena calidad de vida cruzando los 100 años, porque además también es un número psicológico. Entonces, pues parte de mi misión de vida, uno de mis propósitos de vida es que la gente viva más, pero con calidad de vida, como tú dijiste, más y mejor, con calidad de vida, si no, ¿para qué? Entonces, y eso está en nuestras manos, de verdad que está en nuestras manos un porcentaje muy alto. Pipe, devolviéndome un poquito a lo que hablabas ahorita de tu tiempo de sueño y de la productividad, dependiendo la hora. Hay muchos que creen que acercarnos a ese ideal de superhumanos es dormir menos. Y tengo personas que conozco que dicen, no es que yo con 4 horas ya estoy divinamente, yo me recargo con 2 horas y ya, no entiendo por qué la gente duerme tanto. ¿Cuántas horas realmente debemos dormir para que se pueda recuperar toda esa capacidad de nuestro cerebro y de nuestro organismo, por supuesto? Mira, entre 7 a 9 es, o sea, el que mínimo 7, el que más necesita 9. Los deportistas profesionales pueden llegar a dormir incluso hasta 10 horas porque en el sueño es que está la reparación, la consolidación de la memoria, procesos cognitivos, procesos de reparación del cuerpo. Entonces, pues estas personas que duermen 4 horas, 5 horas, realmente están causando, están propiciando una enfermedad que va a llegar. Porque fíjate en lo siguiente, incluso para la toma está totalmente correlacionado como cuando duermes poco, no tienes cómo tomar una buena decisión para los alimentos. Cuando yo duermo poco, porque a veces pasan cosas, digo, viaje, etcétera, la toma de decisión de lo que voy a comer cambia impresionante. O sea, es que yo al inicio digo, cuando me dicen, ok, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Y hoy en día te digo el sueño, pero también sé que si alguien viene totalmente desajustado, como estaba yo en el 2012, también entiendo que para llegar a ciertos puntos de hábitos, yo tuve que pensar muy bien esto y acordarme cómo fue el proceso. Entonces, pues empecé por el ejercicio, luego fui moldeando o entendiendo la alimentación, y al final entonces entendí que lo más importante es el sueño, pero por eso es que no se lo trato de implantar a la persona hoy en día. Pero sí te digo, si me preguntas cuál es el pilar más importante de 7 que yo menciono, es el sueño. Es el sueño. Hay libros y hay expertos que hablan de este tema del sueño. De hecho, el sueño
debería de ser tan protegido, pues porque es que ahí es donde pasan tantos procesos, no solamente desde los biológicos, sino a los mentales, ahí es donde la glándula pineal, que se ha podido comprobar también a nivel científico, pues Joe Dispenza habla mucho de esto, es como una antena de intuición, es una antena que nos conecta a nuestro mundo mental y espiritual. Entonces, pues hombre, dormir mal o dormir poco más bien es sabotearnos y vuelvo y te digo, en el largo plazo no le va a funcionar a las personas, no le va a funcionar. Allí también tú crees que manejamos muchas creencias que hemos heredado, como el que madruga, Dios lo ayuda, no duerma tanto, que eso es de los perezosos. Entonces, hay como también cierta culpa, diría yo, si siento que estoy durmiendo más de lo que debería, aun cuando tenga sueño. O sea, uno se debe levantar ya cuando se despertó. A ver, yo sí, guardando también, mejor dicho, si se está durmiendo lo correcto y cuando te levantas te sientes, porque hay dos partes, ¿no? Si te pasas también del sueño, te levantas cansado. O sea, si te pasas de 9 horas y ya es demasiado largo el ciclo, puedes sentir hasta más cansancio que no te quieres parar. Entonces, hay que entender y conocer nuestro cuerpo, pero sí creo que hay muchos sistemas de creencias. Entonces, por ejemplo, mira tan fácil que es desmitificar las cosas. El que madruga Dios le ayuda. Eso viene de los abuelos y los bisabuelos, pero ¿a qué hora se acostaban ellos? 7 de la noche estaban durmiendo, 8 de la noche, entonces ¿cómo no te va a parar a las 4? Es que es imposible dormir más. Cuando yo me he llegado a quedar dormido por alguna razón a esa hora, 7, 8 de la mañana, a las 3:30, 4 de la mañana estoy parado. Y es un momento donde te conectas, o sea, suceden muchas cosas, el ruido del planeta empieza a partir de las 6. De hecho, las ondas del cerebro, por más de que tú cruces, si tú cruzas las 6 de la mañana dormido, o sea, si te levantas a las 6:30, te levantas directamente en una onda que se llama beta, que es una onda muy activa, porque ya es como una misma frecuencia del planeta y la gente que está sucediendo en ese momento. Entonces, por eso es que las personas creativas, los escritores, los meditadores, los yogis, ese horario, ya sea de las 3:30, hay unos que lo ponen más radical, pero porque se duerme más temprano, o ya sea a las 4:30, o ya sea cualquier momento antes de las 5, es una etapa muy creativa. A mí me pasa a veces que si yo me levanto y me quedo más de 10 minutos despierto y todavía no he completado mi sueño, me levanto porque ya sé que es un momento espectacular para la creatividad. Lo que yo escribo o lo que yo me pongo a revisar a esas horas de la mañana, 3:30 de la mañana, por ejemplo, es poderosísimo. Y si después me da el chance, trato de hacer una siesta. Una siesta de 20 minutos reemplaza un ciclo de 1 hora y media de sueño. Entonces, esos son otros estudios científicos también muy potentes y hay biohackers que por su demanda de tiempo respecto a comunidades, entonces duermen 6 horas, pero eso sí, sagrado esa siesta con programada y todo de 20 minutos antes de la 1 de la tarde para que cuente en lo que es ese ciclo reparador, porque también se han hecho estudios que demuestran que esos 20 minutos reemplazan ese ciclo de 1 hora y media, porque los ciclos de sueño son de 1 hora y media y no causan un daño a nivel celular. Entonces, como te digo, hay muchas cosas que la gente ahora por los cambios a los saltos que se dan, pues ahí es donde justo tenemos una mentalidad exponencial también es una mentalidad adaptable, una mentalidad de crecimiento. O sea, tenemos que entender, la gente se queda aterrada ahora, o sea, hace, no sé, en los años 50, una nueva información era cada 25 años, pues algo así totalmente disruptivo. Y si te vas hacia atrás, habían etapas donde eran 500, cada 500 y cada 1000. O sea, entre más atrás te vayas, vamos a llegar a un punto donde, no sé, con el Internet de las cosas va a existir información nueva cada X cantidad de horas, porque así va a ser. Ahora, ¿cómo nos adaptamos a eso? Bueno, tenemos que obviamente tener esa mentalidad abierta, esa mentalidad de exponencial, esa mentalidad vanguardista, pues para procesar cambios, también pensar críticamente y llegar y salir de este caos y llegar a consensos nuevamente que nos permitan estilos de vida duraderos. Yo pensaría que van a pasar cosas muy interesantes entre el año 2028 al 2038, o sea, esos 10 años, se van a sentar mucho las bases de la vida ultramoderna, y yo la vida ultramoderna me la imagino un poco como los supersónicos. Los Sí. supersónicos Jetson me gustan mucho porque ahí no había
la parte distópica, los Avengers también me gustan, pero entonces tiene esa parte distópica de los malos ahí atacando, o Star Wars también los malos atacando. En la vida de los supersónicos, o sea, todo Todo era cool, normalito. los problemas eran los problemas normales, pues, o sea, no habían tragedias, pero entonces que salga rápido para el trabajo, que montes en su dron, eso ya existe, que Robotina sea la casa, eso ya existe, o sea, una cantidad de cosas donde la vida fluye de una manera ya no automatizada, sino automágica. Entonces, por eso te digo, creo que esa etapa del 28 al 38 van a marcar la pauta, pues para ya haber, digamos, transitado una cantidad de cambios que nos permiten ya modelar esa vida ultramoderna y no hayan esta cantidad caótica de cambios constantes a todo momento. O sea que si tú nos pudieras dar algunas recomendaciones, tú que ya vas tan avanzado en este proceso vanguardista, ¿cómo nos podemos preparar para de verdad recibir de la mejor manera, proactivamente, esos cambios que tú nos estás comentando, que sí o sí van a seguir llegando y cada vez más acentuados, ¿cierto? ¿Cómo nos podemos preparar? Porque fíjate, yo te escucho y, y siento que como que si hablas de la importancia de desaprender, de Ajá. lo irracional, de lo irrazonable, ¿cierto? De la mentalidad, de nuevos hábitos. Entonces, es recomendable tener unas rutinas, porque también hablábamos de lo del sueño y cómo eso Sí. obedece a muchas creencias también que hemos recibido. Entonces, tenemos que ir creando nuevas rutinas o por el contrario, desmontar todas las rutinas que tenemos. No, yo creo que es transformar las que tenemos en, si no son funcionales, transformar las que tenemos a lo que sea más funcional, porque seguramente cuando yo le empiezo a hablar a las personas de biohacking, entonces dicen, ah, pues es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Ah, pues todo lo que sea un buen hábito es biohacking. Entonces, mira, yo partiría de esta frase. El cerebro, lo que más le importa a tu cerebro es mantenerte vivo. Y el cerebro todo tiempo, todo momento está tratando de predecir lo siguiente que va a suceder. Entonces él crea, y ahí es donde se activan esos pilotos automáticos, él crea acciones en ti para que tú consumas la menor energía posible. O sea, el cerebro le tiene pánico a creer que se va a quedar sin energía y va a morir. Por eso es que a la gente le da ese susto del ayuno. O sea, el cerebro le está diciendo, ¿cómo le ocurre? Vamos a morir, no vamos a quedar. Eso no va a pasar. Pero si entendemos desde ahí, el cerebro entonces, por ejemplo, para trabajar organizadamente, funciona en bloques. Yo utilizo bloques del día. A mí, por ejemplo, si me dicen, no, que veámonos a las 9, yo digo, no, pero ¿cómo así? ¿Uno que madrugas? Sí, pero es que mi bloque de las 5:30 hasta las 10 de la mañana está muy protegido. No estoy expuesto, casi que ni miro un poquito el WhatsApp, respondo y ya, no tengo notificaciones en mi teléfono, o sea, no tengo ningún tipo de distracción. Yo cuando me levanto, sí, me levanto con la alarma del teléfono, pero de ahí entro a mi meditación, de ahí me pongo, me siento a leer, luego me siento a escribir, luego me voy a hacer ejercicio y luego estoy escuchando ahí un audiolibro, un podcast. Yo a ese punto todavía no me he dejado contaminar de la información que viene de afuera. Y, sí, y voy creando bloques de 10 a 5 de la tarde doy las citas y en la mitad de eso tengo un espacio para comer. Entonces, esos bloques como ya le dan orden a tu cabeza, y no digo que no soy flexible, claro, algún día cambia una cosa, pero lo que quiere decir es si la mayor parte del tiempo está organizado en bloques, el cerebro ya desde ahí se empieza a optimizar. Entonces, luego a eso súmale informarnos lo suficiente con las cosas más básicas, pensando en cómo funcionábamos en el pasado, en nuestros temas de alimentación. Yo hoy en día no tengo rutinas largas de ejercicio, el tema es moverse, el tema es moverse. Yo troto y voy al gimnasio, pero son 40 minutos, ya no es más que eso. Entonces, creo que esas son unas de esas pautas para empezar a hacer un recableado. Vuelvo y te repito, si ya funcionas con bloques de tiempo, si sabes que esos te funcionan, pues entonces vas ajustando y mirando qué sí te funciona a ti y qué no. Pero básicamente con eso y con una alimentación consciente, o sea, sobre todo empezar desde informarnos, con movernos. La meditación para mí es clave, un ejercicio de respiración o una meditación, lo que mejor te funcione. Entonces yo creo que con eso vamos por lo menos montando las bases
para poder entonces el cerebro estar preparado y ahí ya lo otro que sugeriría es los negocios que tienen un aspecto 100% digital, o sea, mira, es que todo en este momento tiene algún aspecto digital, posiblemente todavía nuestro tema de los libros, y además, bueno, te digo, soy un firme creyente que vivimos en comunidad, pero cuando tenemos una línea de negocio que sea, que sea 100% digital, que no dependa del mundo físico, eso te obliga a entender más, digamos, toda esta dinámica de cambios. Quien se dedica a hacer cursos digitales, le toca aprender el comportamiento humano de la gente que está atrás de una cámara porque no es igual que cuando está en una conferencia. El que se dedica al trading, le toca entender a gestionar las emociones porque esas velas le descuadran emocionalmente todo lo que está pasando. El que se dedica a ser creador de contenido, tiene que entender lo que está haciendo tendencia en el mundo digital, porque eso depende que tenga un crecimiento. O sea, cuando algo es 100% de aspecto digital, te obliga a entender otras cosas de lo que es este mundo que vamos hacia ese mundo exponencial. Entonces, creo que son etapas. Si estás muy aferrado a que tu negocio es totalmente tradicional y no te quieres ni siquiera voltear a mirar, pues claro, vas a batallar. Ahí es donde yo le digo a la gente, va a batallar más en 5 años, porque por práctica no es que tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, pero te obliga a mirar aspectos que probablemente desconocías. Yo digo, hasta que usted no meta el pie en una cosa que es totalmente diferente para ti, o sea, algo que está fuera de tu razón, pues jamás lo vas a comprender. Yo me puedo quedar aquí explicándote todo lo que es criptomonedas en la teoría, pero si no metes el pie allá, no hay un interés genuino y cuando yo digo metes el pie es, hombre, no hay que perder miles o decenas de miles, meta 100 en entender cómo funciona y si por equivocación los perdiste, es que la pérdida no es algo malo, la pérdida es un aprendizaje. Yo digo que el éxito es la acumulación de muchos fracasos y todo tiene una curva de aprendizaje. Entonces, cosas que hay que aprender, hay que meter el pie, porque cuando hay un poquito de dolor, no tenemos que causarnos un gran dolor. Con un poquito de dolor aprendemos más que porque nos hablen bonito y nos digan que esto es así y nos haga sentido en el consciente. Te digo, te traiciona el subconsciente. Pipe, yo sé que tú vives de conferencia en conferencia, de evento en evento. ¿Te invitan a hablar de esto mismo? De lo que tú has Claro. descubierto, de la vida que estás construyendo, de tu compromiso en lo que de ti dependa responsablemente a vivir 184 años. Escúcheme bien, y en su libro él lo dice, 184 años, si él sigue llevando el estilo de vida que lleva. O sea, tu vida gira en torno a estos eventos, estas conferencias, enseñarle a la mayor cantidad de personas posible cómo cambiar su estilo de vida para vivir más años y de mejor manera. Sí, correcto. Siempre la comunicación, o sea, a veces como hay tantos temas combinados, hay charlas que son específicas. Yo me he vuelto, o una de las cosas, de las tecnologías que más curiosidad me causó fue toda la tecnología blockchain y las criptomonedas. Entonces me hice experto en comunicar de una manera fácil ese tema. Entonces, esas son puntuales, pero la gran mayoría de veces la gente quiere saber lo del biohacking y los 184 años causa curiosidad, sea porque quiere saber, porque sea detractor o porque esté a favor, no importa qué. Causa esa forma de morbo en los seres humanos, ¿no? De querer saber, vuelvo y te digo, sea para hacer un El retrato de cariño. Matusalén de ahora, tú vas a ser el nuevo Matusalén. Entonces, sí, esos son los temas. Yo he podido hilar todos los temas, justamente decir a través de una palabra y es el vanguardismo. Yo digo, vamos a crear una mentalidad vanguardista, vamos a hacer una comunidad, somos una comunidad vanguardista. Entonces, vanguardismo es refiriéndome a vamos adelante de la curva, en mindset con el futurismo, en nuestra salud también, o sea, anticipándonos en todos esos aspectos. Entonces, he logrado combinar ahí esos temas y en eso siempre gira y definitivamente hay unas audiencias que se interesan más en la parte del biohacking por el tema de hábitos, hay otros que les interesa el mindset futurista, pues por el tema de posicionamiento,
sea para su negocio, para hacer una transformación en su negocio, sea para su profesión. Pero yo busco siempre combinar los dos temas porque a mí la mentalidad futurista, o sea, todo lo que es visión hacia el futuro a través de todos estos temas de tecnología, fue lo que me hizo dar muchas ganas de querer vivir muchos más, porque es que vienen cosas fenomenales, o sea, yo me imagino y me lo sueño y lo declaro que voy a poder viajar a la luna, o sea, tener un viaje ya fuera de lo que es aquí del planeta, eso va a ser una realidad, o sea, el turismo espacial. Entonces, una cantidad de cosas que vienen tan espectaculares, movernos en drones, o sea, distancias que de pronto en carro serían 2 horas en 15 minutos, Hyperloops, trayectos de 4 o 5 horas en 15 minutos. O sea, una cantidad de cosas, viene una revolución del transporte. El transporte siempre es una de las cosas que cambia la dinámica de la civilización. Por eso es que digo que entre el 28 y el 38, la revolución del transporte, y miremoslo hacia atrás, esa transición de carretas jaladas por caballos y movilizarnos en caballos a trenes, vehículos y aviones, provocó la revolución industrial. Pero si nos vamos más atrás, o sea, cuando los primeros, no sé si los vikingos, quienes hayan sido, se lanzaron en unos barcos a atravesar mares y llegar a otros lados, pues cambió también la dinámica. Entonces, siempre que hay una revolución de transporte, marca mucho toda la dinámica de los siguientes décadas, siglos o milenios, y viene una revolución, una transformación muy importante en todo lo que es el transporte, y eso va a causar no, cosas, hemos dicho, espectaculares, espectaculares a mi forma de verlo, siendo conscientes de que todos tenemos que estar involucrados en esta conversación, pues porque hay gente que empieza a decir, no, pero es que entonces el tema de la privacidad, no, pero es que entonces el tema de la moralidad. Y por supuesto, yo soy muy futurista y muy cargado hacia este lado, necesitamos contrapartes, pero con fundamentos. Ahí está un escritor como este señor Joab, el de Homo sapiens a dioses, pues él es una contraparte, pero con muchos fundamentos, porque él dice, no, es que sí está bien la inteligencia artificial, pero si no lo manejamos así, 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 y entonces acá sale la contraparte para decir, no, mira que sí hay forma de manejarlo así, 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 así. Para mí una de las tecnologías más prometedoras en que no se manipule tanto la información va a ser la cadena de bloques. La gente cree que cadena de bloques, blockchain, solamente son criptomonedas, y esa es la primera capa de uso de esa tecnología. Es como el email fue la primera capa de uso del Internet, una comunicación ahí que era, inclusive se demoraba 24 horas en llegar un mensaje. Pero el Internet Tocaba hoy en día, llamar para avisar y preguntar si había llegado. no revisaba nada de eso todos los días, pero hoy en día todo lo pides, o sea, pides un artículo, pides un Uber, pides un Airbnb, pides información, pones música, o sea, todo. Lo que pasa es que son bases de datos centralizadas, que no se puede crear la transparencia, y ni siquiera digo que las compañías no quieran crear la transparencia, sino que siempre hay esta fuerza de control. Los gobiernos terminan ejerciendo mucho control sobre los servidores de un Google, de un Meta, de estas compañías grandes. La cadena de bloques va a servir para que estos libros de registro sean muy transparentes. Ah, que se hizo un cambio porque lo solicitó el gobierno. Bueno, pero me estoy dando cuenta, listo, cámbialo, porque lo van a poder cambiar, pero yo me estoy dando cuenta, o sea, ya no me pueden meter los dedos a la boca. Entonces, creo que hay una transición, como te digo, muy bonita entre esa revolución del transporte, y vamos a ir de esa web 2.0, que es la que conocemos actualmente, a una web 3.0, que es esa forma de transparencia en lo que es el libro de registros. Te repito, la gente cree que blockchain es solamente para hacer registros de dinero, pero va a servir para tener registros de trazabilidad logística de productos, para tener registros de data médica integrada, para que la votación sea totalmente transparente, mejor dicho, para que los servidores de vehículos autónomos no estén en un servidor controlado por un privado, por un gobierno. O sea, sí los manejen ellos, pero que la información sea verificable por personas para saber que se está haciendo lo correcto y lo adecuado, con un nivel de seguridad de que nadie lo puede manipular, solamente el que maneja el servidor. O sea, me puedo ser un poquito más técnico, pero lo que te quiero decir es, soy muy... Eh, mucha esperanza, y mi mensaje es muy esperanzador hacia el futuro, no buscando que la gente me diga que sí, buscando que se provoque ahí un pensamiento crítico
para que vengan también contrapartes y resolvamos todo este tema de moralidad. Y es que, fíjate una cosa, si nosotros no fuéramos de aquí, tú y yo nos transportáramos, si los dos somos doctores, nos transportamos 1000 años atrás y le planteamos a una persona que se está muriendo de corazón hacer un trasplante de corazón abierto, nos queman porque nos dicen brujos venidos del, mejor dicho, lo más malo, pero la moralidad va cambiando. Entonces tenemos que adaptarnos a saber que hay cambios. Hoy en día un trasplante de corazón abierto le salva la vida a personas de órganos. O sea, la moralidad va cambiando. Entonces tenemos que entender, no nos podemos aferrar a lo que hoy conocemos y como venimos funcionando. Tenemos que tener la disposición de moldear, de recablear, de hacer nuevas conexiones, de tener esa neuroplasticidad, que para eso es que el cerebro tiene una función biológica, desde que neuroplasticidad existe hasta mayores, claro, los niños más, pero podemos hacer que nuestros cerebros sean neuroplásticos y somos para eso se requiere una mentalidad abierta. Y en últimas, que es parte de lo que tú dices en tu libro, y con esto yo creo que ya vamos cerrando, en parte lo que más le rescato a todo lo que tú nos compartes es que ese superhumano también va a ser un ser súper feliz. Sí. Entonces, no es volvernos unos robots, no es volvernos unas personas que todo lo van a estar calculando y manejando con la tecnología, sino es también poder desarrollar al máximo nuestro potencial para ser personas plenas y felices. Así lo entiendo yo, que podemos acercarnos más a ese propósito de vida que cada uno tiene. Podemos construir relaciones mucho más completas, satisfactorias, equitativas, justas, porque vamos a soltar una cantidad de cosas que ahorita nos limitan. ¿Estás de acuerdo o tienes otro mensaje para dejarnos? Totalmente de acuerdo con lo que dijiste y es bueno simplemente resaltar que Superhumano no es un superhéroe de ciencia ficción, Superhumano es tu mejor versión día a día. La competencia no es con otro, la competencia es con nosotros mismos por un propósito de ser una mejor versión y con lo que dijo Marcia ahí, o sea, justamente de buscar una vida con más felicidad, mejor dicho, buscar todos los tipos de paz, paz mental, paz en relaciones, paz financiera, o sea, ese debería de ser el verdadero planteamiento en cada uno y pues esa es la versión de superhumano que yo me imagino, mi superhumano de mí mismo, o sea, todos mis aspectos mejorados. Sí, de hecho yo he dejado mucho ya de hablar de felicidad porque para mí mi rema se convirtió en alcanzar la plenitud de mi vida desde mi ser. Por eso también me encanta todo lo que tú compartes. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Qué puedes tú ofrecer? No te veo como un coach de vida, un life coach. Entonces, ¿cómo puedes tú apoyar a toda esta humanidad que quiera empezar a caminar en esa senda que ya tú llevas tan adelantada? Pues Marce, yo invitaría a las personas a que en Google, específicamente en Google, coloquen Pipe Ramírez y se conecten a través de la plataforma que mejor les parezca, que vean artículos como el de Forbes Colombia, el de Bloomberg, el de Reforma, entrevistas en Univisión, Telemundo, RCN. O sea, ahí hay una serie de elementos pues que guían a las personas en lo que yo hago y pues de ahí para adelante ahí está el libro, Recablea tu cerebro, Amazon, próximamente. ¿cierto? Se Sí, en lee en Amazon. una hora, media hora. Aquí ya te pusieron súper buen libro, Muchas porque gracias. también ya muchas personas lo han leído. Entonces, fíjense que el conocimiento está allí a nuestro alcance. Es cuestión Así, de sacar lo que no sirve para que pueda entrar nueva información. Pipe, yo quedo súper contenta, súper agradecida y en nombre de la comunidad Relaciones Sanas te damos las gracias porque yo sé que esto que tú nos has compartido hoy de verdad es una información muy futurista, muy vanguardista, de mucho valor que nos va a ayudar a todos en ese propósito. Mil y mil gracias. con muchísimo gusto, gracias por el espacio, encantadísimo y bueno, gracias por tus palabras y claro que sí, seguimos buscar creando un impacto todos juntos los que estamos en esto y pues gracias a ti también por tu misión, por llevar esto a otras personas, así es que gracias. A ti. Feliz día para todos.